entiendo que esta palabra que voy a compartir es algo fundamental para todos los que estamos en este lugar. ¿Por qué? Hace 5 días estaba soñando que estaba aquí en este lugar y el Señor me dijo que necesitábamos escuchar palabras, porque hay gente que está agotada, está oprimida, está asustada, está fastidiada y está perdiendo sueños de Dios, perdiendo mucho enfoque y están cambiando muchas cosas. Hay personas que se sienten detenidas, personas que no se sienten a gusto de muchas maneras. Y me dijo el Señor en este sueño que varias gente va a ser restaurada de los que pensaban que ya no tenía remedio. Gente que están metidos en graves problemas. Pero hay gente que no está metido en problemas, pero no se sienten a gusto consigo mismo, porque sienten que están en un pozo, detenidos, sin avance. Y hoy Dios quiere traer un cambio a todos. Amén. Así es de que hoy Dios quiere hablarnos. Quisiera que leyéramos Salmo 119, versículo 160. El Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Aquí me está diciendo que la suma de tu palabra. Quiere decir que hay muchas palabras de Dios que hay que sumarlas. No solamente son aisladas. Me dice que hay muchas palabras y lo que tenemos que hacer es sumarlas. Si nosotros vemos en la Biblia, hay palabras de salvación, hay palabras de fe, palabras de gracia. Nos encontramos que hay muchas veces que dice la palabra de fe, esta es la que predicamos, la palabra de gracia, hay una palabra de salvación. Y nos encontramos muchas veces que se dice esta es la palabra y la refiere a algo. Hoy yo quisiera que enfocáramos algo en una palabra. Quiero que me acompañen a leer Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y aquí me dice sobre Jesús. Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia es la imagen de Dios. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta palabra sustentar con la palabra de su poder también en otras traducciones el que levanta. Esto me indica que hay gente que ha estado caída, siendo hijos de Dios, siendo salvos. Y hay gente que está caída, metida en un pozo, está desanimada, ya no se quiere involucrar con muchas cosas de las cosas de Dios. Hay gente que quiere votar cosas, proyectos, sueños, gente que se siente fastidiada. Y el día de hoy Dios ha traído esta palabra porque quiere que sepas que hay una palabra de poder. Esta palabra poder es dunamis, dinamita, que te va a volver a levantar y te va a llenar de fuerza de parte de Dios para seguir adelante. Y que van a cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque es la palabra, es Jesús. Dice el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces el día de hoy yo creo que Dios tiene una palabra de poder para aquellos que la quieran recibir. ¿Alguien la quiere recibir? Entonces no se trata de palabras simplemente, se trata del poder de la palabra que te va a levantar. ¿Por qué? Porque están detenidos, unos están tristes, oprimidos, como dice aquella canción, flacos, ojerosos, sin ilusiones.
Salud. Entonces, veamos lo que dice Isaías 50, versículo 4. Y esto es algo que nos va a ayudar mucho el día de hoy. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que yo oiga como los sabios. Miren, mis hermanos, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. El miedo, el temor y el desánimo también vienen por estar escuchando cosas, otras palabras que no vienen de Dios. Y a veces nosotros estamos pensando cosas que nos desaniman, que queremos ya jubilarnos y nos oprimen, nos entristecen, nos hacen sentir muy mal y nos desenfocamos. Y lo que hoy el Espíritu Santo dice, que Él tiene una palabra de sabios. El día de hoy el Espíritu Santo está dando una palabra de sabios. Y dice que esta palabra es una palabra hablada por Él para el cansado. Y a veces estamos cansados. ¿Quién no se ha agotado? ¿Quién está fastidiado? ¿Quién está cansado? ¿Quién se siente en un pozo? ¿Quién piensa que está problema tras problema? Que las cosas se salieron de control, que no has logrado lo que tú querías. Y entonces viene el Espíritu Santo y está hablando una palabra de sabiduría para el cansado. ¿Para qué? Para despertarte cada mañana. Ha sido desde hace 5 días que Dios me habló, que me ha estado despertando con sueños. Y me ha dicho algunas cosas, unas que necesito seguirle preguntando porque era demasiado lo que me habló, que necesito entenderle más. Pero otras eran tan sencillas, como el día de hoy yo quisiera ser tan sencillo y voy a dar palabras que algunos piensan, bueno, es que ya lo sabía, pero te lo voy a repetir porque creo que hoy Dios trae una palabra de sabiduría para quitar el cansancio, para traer ánimo. Si tú pensabas que ya se te habían ido de las manos algo, hoy Dios va a recuperar, restaurar tu vida. Y te va a empezar a hablar cada mañana. Cada mañana te va a traer algo fresco y nuevo el Señor. Amén. ¿Sí estamos aquí? Amén. Entonces hay una palabra de poder de Dios que te va a sustentar o te va a levantar. Y si tú estabas ya diciendo, ¡ay! Y si tú estabas en una crisis, si tú estabas en una depresión, si tú estabas pensando suicidarte, y nos suicidamos de muchas maneras, aislándonos, apartándonos, soltando, quejándonos, entonces el día de hoy va a cambiar varias cosas. Porque me dijo el Espíritu Santo que está soplando para limpiar muchas cosas que han venido a nuestra mente y las hemos admitido en el corazón. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Dice, ¿mas qué dice? La pregunta es ¿qué dice? ¿Y quién dice lo que dice? Ya me enredé. ¿Mas quién dice? Dios es el que está hablando, pues es su palabra. ¿Y por qué dice? Porque es bien importante para Dios las palabras. Las palabras que Él habló son bien importantes de Dios porque cuando Él habló se crearon cosas. Pero hoy está hablando una palabra de poder porque quiere hacer algo en nosotros, crear algo en nosotros. Pero no va a crearse algo si no seguimos leyendo. Dice, cerca de ti está la palabra.
¿Quién trae Biblia? Si no la trae, está enfrente. Pero tráigase un cuaderno de apuntes porque le va a ayudar mucho. Entonces, dice que cerca de ti está la palabra. ¿En dónde está la palabra? En tu corazón y en tu boca. Tiene una conexión tu corazón con la boca. Quiere decir que hay algo que tiene que estar en tu corazón. Pongámosle atención al Espíritu Santo el día de hoy, porque son palabras de sabiduría que nos van a ayudar a ser más felices, a alcanzar más metas, a ayudar a nuestra familia, a edificar nuestra casa. Amén. Entonces aquí me está diciendo que cerca de nosotros está la palabra en nuestra boca, en nuestro corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, vuelvo a decirles, ¿qué es fe? Fe es un espíritu, es el espíritu de la palabra, pero la fe viene por oír la palabra. ¿Alguien me está oyendo? Entonces, estaba leyendo y estamos hablando la palabra que produce fe. El día de hoy se está alimentando tu fe. Amén. Quiero que me den una señal si están alimentando su fe. Sí. Por eso digo que 5+5, yes. Estoy en el lugar correcto. Entonces, me está diciendo que cuando yo oigo, algo pasa en mi corazón, y cuando algo pasa en mi corazón, cuando yo creo lo que oigo, mi boca va a hablar. Y cuando yo hablo, Dios va a respaldar la palabra que yo creí y van a cambiar cosas. ¿Estamos de acuerdo? El versículo 9 dice que si confesamos con nuestra boca, hablar con confianza, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Esta palabra salvo es libre, libertad, bienestar, felicidad, gozo, salud. Eso es lo que quiere decir esta palabra salvo. ¿Cuándo voy a sentirme así? Cuando yo estoy hablando lo que creí. Lo que creí porque escuché. Entonces quiere decir que hoy tienen que cambiar nuestro futuro por las palabras que hablamos. Te tienes que convertir en tu propio profeta. Hay gente que viene domingo tras domingo para que oremos por ellos, para que Dios haga algo, y está bien, pero el asunto es que tú tienes que cambiar tu manera de hablar, porque cuando estás aquí estás diciendo gloria a Dios, pero cuando te vas a tu casa estás hablando mal, y cuando tú hablas mal es que no creíste. Cuando hablas mal es que escuchaste a algo que te hizo hablar mal, y no funciona así. Entonces, lo que hoy Dios quiere poner en nosotros es sabiduría de lo que estamos escuchando, que lo creamos para que cuando lo hablamos sea la palabra de poder de Dios que te levanta, te sustenta y abre camino donde no lo había. Dios va a abrir camino. No es tu capacidad, es la capacidad de Dios, y Dios es todopoderoso, y Dios es un Dios de promesa, un Dios de palabra. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Y si Él dijo que te va a bendecir, Él te va a bendecir, y no hay revocación de eso, dice la Biblia. Dios te va a apoyar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay gente que viene, escucha la palabra, se aprende la palabra, pero no la habla. Constantemente, día a día, y no nada más en la iglesia, en su casa, en su trabajo, en la escuela y en todo lado. Pero cuando tú estás hablándolo en todo lado, las cosas cambian. El asunto es que cuando nosotros escuchamos la palabra, la creemos, hablamos aquí, pero cuando nos vamos a la casa, al trabajo, y empezamos a platicar con los otros, dice, uy, qué difícil está la cosa. El dólar, no sabes cómo está, el peso se cayó, la bolsa no sé cómo está. Y empezamos a quejarnos, a hablar mal, y entonces nosotros nos ponemos obstáculos y dejamos de ver la palabra de poder que Dios quería. Para Dios es bien importante la palabra que Él ha hablado. Ahora te voy a decir, Dios en el principio habló la palabra,
las cosas se crearon y entonces las cosas empezaron a cambiar. Pero luego que empezó a funcionar, Dios siguió hablando y luego se escribió la palabra. Cuando viene Jesús, lo que hace, cuando se enfrenta a situaciones difíciles, lo que hace Jesús es hablar de esta manera. Escrito está, y no solamente dijo escrito está, dijo lo que está escrito, habló lo que está escrito porque lo creía. Entonces a veces nos encontramos en momentos difíciles y cuando nosotros no hablamos lo que está escrito, no necesitas decir Deuteronomio 28, versículo 5. No, necesitas decir lo que creíste de la palabra. Eso que dijiste. Por ejemplo, yo voy a decir, y cada mañana voy a decir, la palabra de poder que sustenta todas las cosas es el que me va a estar levantando día a día y las cosas van a cambiar. Escrito está, porque lo leímos. Y si lo leímos y lo hablé, yo lo voy a creer. Y si lo voy a creer, lo voy a estar hablando. Me voy a encontrar con gigantes, me voy a encontrar con problemas y lo que voy a hacer es, voy a confiar en lo que yo creí, lo voy a hablar. En lugar de quejarme, hablar mal, etcétera. El asunto es que entonces el Señor Jesús viene y el Señor Jesús, la Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Tú vas a ver la gloria de Dios cuando tú escuchas al Verbo. El Verbo es Jesús, es la palabra. Tú lo escuchas, lo crees, lo hablas y vas a ver su gloria. Entonces hay una conexión entre el corazón y la boca. Y hay gente que habla palabrotas. Habla sapos, tepocates y culebras. Pero habla de fe. Porque viene de una cultura y para quitarse, no deberíamos de hablarlas, pero hay quien las habla. Entonces, me entero que hay iglesias en Tabasco y en Veracruz donde la cultura de hablar es diferente a la de nosotros y hablan palabrotas. Para nosotros son groserías. Para ellos es una costumbre. En la iglesia se echan unos zapotes. Y de esos grandotes. Y para ellos es normal. Yo digo, no deberían de decirlas, porque no es el lenguaje bíblico. Pero aún así hablan de fe y suceden cosas. Pero hay gente que habla muy bonito, pero habla pura queja. Todos tienen la culpa, yo soy el único, pobre de mí, soy la víctima. Eso no son palabras de fe. Y cuando lo está haciendo, cuando lo está hablando, que es la víctima, está bloqueado y se está metiendo en un pozo. Por eso la gente se enferma, por eso la gente se mete en problemas económicos, por eso la gente está destruyendo su familia, porque no son palabras de fe. Dios no va a apoyar a alguien que no esté hablando palabras de fe porque no le creyeron. Aunque se sepan la Biblia al derecho y al revés. Entonces lo que tenemos que hacer el día de hoy es recibir una palabra de sabiduría del Espíritu Santo que va a sustentarnos, que nos va a levantar y que nos va a hacer cambiar algunas palabras en nuestra boca. Amén. ¿Sí estamos aquí? ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo me está diciendo que hoy va a hacer una limpieza en nuestro corazón para seguir adelante, porque van a cambiar muchas cosas y si queremos ver el poder de Dios, va a ser a través de palabras. El Señor Jesucristo nos dijo que si nosotros no oramos no va a funcionar las cosas. Entonces el Señor Jesús le funcionaban todas las cosas porque oraba. ¿Qué es oración? Son palabras. Entonces le damos palabras a Dios y Él nos vuelve las palabras. Y esas palabras van a abrir camino. Nos van a levantar y nos van a hacer ver la gloria de Dios. Queremos más de Dios, es a través de palabras. Queremos tratarnos bien entre nosotros, es a través de palabras, pero palabras de fe. Pero yo no puedo ir a orar al Señor y decir, ay
Señor, y será bien que haga esto, ya no me quiere, pobre de mí. Dios no va a escuchar eso, lo que Dios va a escuchar es palabras de fe. Señor, aquí estoy, no importa si no me quieren, aquí estoy, yo te creo y se va a abrir camino. Y las cosas van a cambiar. Amén. Así es de que van a suceder cosas. Mateo capítulo 12, versículo 35 al 36. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Aquí hay hombres, se refiere a hombres y mujeres, y dice que hay algo dentro, y es un tesoro. Hay tesoros buenos, tesoros malos. ¿Cómo podemos saber cuál es un tesoro bueno cuando es un tesoro malo? Un tesoro es lo que valoramos, lo que nos importa, lo que dejamos entrar. Ese es un tesoro. El asunto es que hay tesoros malos, tesoros buenos. Y dice que ese tesoro está en el corazón. ¿Qué hay en el corazón? Lo que escuchamos y creemos, lo dejamos pasar, lo retenemos. Por ejemplo, hace tiempo, cuando Saltillo estaba en una crisis de balaceras y había muchos secuestros, yo venía, predicaba aquí y luego me iba y escuchaba muchas cosas que sucedían y que muertos por acá y balazos por allá y granadas más allá. Y entonces empezaba la plática y luego, no, fíjese que a mí también me platicaron que yo también entré en el juego. Cuando terminé me sentía tan mal. Porque esa no era una plática de fe. Dios me dijo, así yo no hablo. ¿Por qué vienes de predicar y te pones a platicar eso? Y luego, ay, Señor, perdóname. ¿Saben qué? Nosotros tenemos la capacidad de pedir a Dios que intervenga, que cambie, que bendiga y sane nuestra tierra. Entonces empecé a cambiar mi manera de hablar en las pláticas porque tenía que ir de acuerdo con la fe. Y no con queja, susto, amedrentados, asustados. Y cosas cambiaron. Entonces, dice que hay gente que oye, la cree y la mete. Hay gente que ha escuchado historias de terror. En la casa se mueven las cortinas, sobre todo cuando abren las ventanas. Y uno está el diablo, los espíritus chocarreros. Me va a salir la mano pachona y está todo asustado. Cristianos. Se lo digo porque ya pasé por todo eso. En serio. Y andan viendo sombras y cosas por todos lados. Y entonces, ¿qué era lo que yo escuché? Algo que trajo cierto temor y hablé cosas. Pero mire, si nosotros vamos a sacar algo, vamos a sacar cosas buenas el día de hoy porque vamos a escuchar y vamos a dejar a entrar y vamos a abrazar un tesoro. Siguiente. Versículo 36 dice, mas yo les digo, dice Jesús, mas yo les digo. ¿Qué dice Jesús? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le habla? ¿A ti o a mí? ¿O al vecino? ¿A la esposa? No, la esposa dile al esposo, a los dos, bueno, a los hijos. Mas yo les digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dice la escritura que leímos al principio, el Salmo 119, que la suma de todas las palabras es verdad. Y eternos son los juicios de su juicio. Así es de que el día de hoy estamos sumando una palabra más al corazón de nosotros, que es una palabra de poder que nos va a sostener y nos va a levantar del pozo donde estábamos.
Porque no quiere el Señor Jesús que salga de nuestra boca palabras ociosas. ¿Qué es la palabra ociosa? La palabra ociosa quiere decir vana. Esta palabra vana es una palabra que no es productiva. Y a veces nuestra vida no son productivas. Tenemos una capacidad del cielo para ser bien productivos, pero a veces no somos productivos en lo que hacemos. Esta iglesia se tiene que convertir en algo más productivo. Pero no somos productivos porque estamos hablando cosas que no están correctas, pero hoy vamos a recibir esta palabra para volvernos productivos en lo que hacemos. Entonces, vamos a ver cómo las cosas tienen que cambiar a través de nuestra boca. Si es que Dios ya nos habló para que nosotros le creamos y nosotros hablemos, y entonces cuando hablemos se va a abrir camino donde no lo había, porque nos va a sustentar su palabra. Amén. ¿Estamos aquí? Ok, entonces Dios va a hacer algo. Y quiero que me acompañen a leer la historia de David en 1 Samuel capítulo 17, versículo 33. David era un joven. Un joven. Dice que era joven, rubio, guapo. Ven, ven, ven. Así como él. Él, David. ¿Cuánto mides? 1.90. No, 94. Saúl medía 1.94. Guapo, alto, fornido. No, siéntate. Dijo Saúl a David, porque David estaba escuchando lo que Goliat estaba diciendo, el ejército de Israel estaba asustado y el líder estaba asustado. Un hombre nos está diciendo cosas bien feas en las noticias de la mañana, en el canal de las estrellas, y al final estamos bien estrellados porque seguimos escuchando las noticias de Azteca. Ay, no, ya me metí en problemas. No, eso no. Entonces dice aquí, no podrás ir contra aquel filisteo. Él estaba pidiendo a una persona que fuera a pelear, y ahora llega David y dice, no, tú no puedes ir. ¿Por qué? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, lo estaba menospreciando. Mis hermanos, pónganme mucha atención. Hay gente y demonios que te han menospreciado a ti. A David lo menospreciaron. Y hoy vamos a ver las palabras que se tienen que usar en nuestra vida para poder ser más que vencedores. Dios ya te ha dado la capacidad, ya la tienes. Pero hoy vamos a cuidar cómo usarla. Hoy creo que va a suceder cosas importantes en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu salud, en tu ministerio, en todo. Hoy creo que tienen que cambiar cosas, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios, y Dios es un Dios de palabras de poder. Va a cambiar muchas cosas. ¿Lo crees? Amén. Sigo leyendo. 34. Dijo, entonces David respondió a Saúl, tu siervo era pastor. Mis hermanos, ahora, ¿cómo está el asunto? ¿Saben de dónde acababa de llegar David? De las Chivas. Su papá le dijo, muchacho, ven para acá, y ahí deja a alguien. David era un pastor y su papá lo mandó a darle unos lonches a sus hermanos y le llevó unas quesadillas al capitán. Y entonces le dice
que le lleva una prenda. Entonces David va, le lleva a sus hermanos el itacate y le lleva a las quesadillas al capitán. Y entonces escucha al gigante y dice, ¿y este qué anda diciendo? Dice, no, pues anda diciendo que el que lo venza, vamos a ser siervos o vamos a que ellos sean nuestros siervos. Y entonces él va y habla con el rey Saúl. Y entonces cuando David abre la boca, dice, yo era un pastor, ya no lo es. Se acaba de venir de las chivas, ya no. ¿En qué has estado tú que te han menospreciado? Pero estaba allá, pero ahora estoy aquí. Y entiendo algo. Ese problema es mi oportunidad. Porque de esta oportunidad, Dios me lleva a otro lugar. Mis hermanos, si tú tienes un problema, te ha entristecido, si estás detenido, si las cosas no funcionan, quiero decirte, este día es la gran oportunidad que Dios te está permitiendo para que tú dejes de ser lo que hacías, porque estás en un proceso para llegar a algo más que tú no podías. Había un problema, un gigante, y dice, yo era pastor de las ovejas de mi padre. Yo era, pero luego dice David en sus palabras, lo voy a resumir, dice, pero hoy sé que este es mi lugar. Y pasó de ser un adorador a un guerrero. No dejó de ser adorador, pero ahora está en lugar de guerrero. Y para ser un guerrero se necesitan palabras de poder. Y las palabras de poder son las que están siendo emitidas en este lugar, en este momento, a todos los que estamos en este momento, a los que están en internet también. Las cosas van a cambiar. Para ser un guerrero necesitas ser un guerrero. Y no necesitas músculos, altura, no, necesitas simplemente creerle a Dios y confiar en Dios. Y entonces empieza a decir, mire, don Saúl, quiero decirles que yo estaba como pastor, ya no estoy, ya se lo dije. Pero allá vino un león y luego vino un oso y se quería llevar las ovejas y mire, Dios me libró de todos. Me libró y los maté. Y este señor que está allí gritando, si Dios me libró de ellos, ¿cómo no me va a librar de él? Y quiero decirte, si tú estás aquí, tienes que recordar, porque al ejército se le olvidó y al rey se le olvidó todo lo que Dios había dicho. Las palabras que habían sido emitidas se les olvidó. Pero a David no se le olvidó de dónde Dios lo había sacado y cómo Dios lo había librado. Él está diciendo, mi confianza está en Dios y no en las armas y no en el tamaño del problema. Entonces está diciendo, no importa el problema que estoy pasando, este es mi momento, pero si Dios me hizo un milagro allá, ahora estoy listo para que siga haciendo milagros Dios, porque Dios es un Dios de palabra, de milagros, un Dios de poder. Él dio la palabra y no la va a quitar. Amén. Si estás en un problema, es tu gran oportunidad, es tu oportunidad. Pero lo que vamos a hacer es hablarla, correcto, en fe. Porque esta es la palabra de poder, lo que tú vas a hablar. Amén. Ahora, tú dices, yo estaba enfermo, mas ahora sé que Él es mi sanador. Yo tenía un negocio, mas ahora yo sé que voy a ser un empresario. ¿Por qué? Son palabras productivas y no ociosas. Yo estaba en un problema matrimonial, pero ahora sé que las cosas van a cambiar. Antes estaba sirviendo al Señor y no me funcionaba nada, pero ahora sé que mis palabras van a sanar corazones, se van a restaurar. Amén. Está diciendo,
Dios me va a promover. Porque era la gran oportunidad para David para llegar a ser rey. Dios ya lo había ungido como rey y no era rey. Sí, estaba ungido como rey, pero había algo. Dios estaba llevándolo en un proceso. ¿Tienes problemas? No tengas miedo. Ni miedo de la muerte siquiera. Porque Dios sigue siendo Dios y es un Dios eterno y es un Dios de palabra. Que lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Amén. Versículo 42. Primero lo tuvieron en menos el propio rey. A veces en la familia nos tienen en menos. Ah, como tú. Ya ni la haces, andas volando en otro lado. Pero ahora viene el diablo. Porque yo te voy a hablar del diablo. Por lo general decimos, el diablo es el enemigo de Dios. ¡Uy, el diablo es mi enemigo! No, hoy voy a cambiar eso. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Flacucho. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Así como... A ver, así como ustedes. Era muchacho, así. Rubio. Bueno, era. De hermoso parecer. Y entonces dice que le tuvo en poco el diablo. Ahora estoy hablando el problema, Goliat, estoy hablando del diablo. A veces viene el diablo y te asusta, quiere hablarte cosas, amedrentarte para que tú las hables. Ay, no, sí es cierto, pobre, no, mejor no peleo. Pero ahora viene el Espíritu del Señor y tú vas a decir, escrito está. Siguiente versículo dice, y dijo el filisteo a David, fíjense bien, dijo el filisteo, dijo el diablo, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. El que maldice a tu Dios se metió con Dios. Y el diablo se quiere meter con Dios, se va a ir bien feo, le va a ir. Amén. Quiero decirles, porque he escuchado en algunos cristianos tenerle miedo al diablo. Uy, el diablo. Le han tenido miedo al diablo porque han dicho que es su enemigo y el enemigo de Dios. Pero cuando tú vienes a él, dice el filisteo, tú vienes a mí. Ah, te convertiste tú en el enemigo del diablo. Hoy quiero que cambies. Cuando vas a hablar del diablo, dice, yo soy el enemigo del diablo. Te le pones enfrente porque Dios está contigo. Más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Y vas a hablar diferente. Te dice el médico que tienes cáncer. Te levantas y tú dices, yo sé quién está conmigo. Las palabras que me dijo me van a sostener y me van a librar de cualquier problema. Tienen que salir las cosas y lo hemos visto. Pero hoy tiene que incrementarse la palabra de poder en toda la gente de Dios. Porque Dios estaba buscando a alguien y encontró a David conforme a su corazón. Pero ahora en tu corazón está el Señor Jesús. Entonces ahí está la forma de Dios. ¿Quién tiene a Jesús en su corazón? ¿Seguros? Es igualito que David. Pero ahora lo que vamos a hacer es aprender a hablar como David. No palabras ociosas. Entonces David vino como enemigo. Y el filisteo dijo, ¿a poco soy un perro? Y empezó. Sí. Versículo siguiente. 44. Está antes del 45. Dijo luego el filisteo a David,
ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fíjense bien. Todavía está haciendo un intento de asustarte. Ya cuando te levantaste, dice, en el nombre de Jesús me levanto, no me voy a dejar. Sé quién está conmigo, ya sé quién soy. Y voy a seguir adelante y no me vas a detener. Yo no sé si tienes problemas en el trabajo, familiares, económicos, de salud o cualquier otro tipo de problemas. Es un gigante. Pero cuando tú dices eso, se va el miedo. Entonces, dice el filisteo, vas a ver, tú no puedes conmigo. Versículo siguiente. Entonces dijo David al filisteo, ahora David vuelve a decirlo, ¿tú vienes a mí con espada y con lanzas y jabalina? ¿Cuáles eran las armas de Goliat? Espada, lanza, jabalina y aparte traía su achichincle que le cargara las cosas, un cádiz. El muy así, hasta traía un chavo que le ayudara. ¿Cuáles eran las armas de David? No era ni la onda, porque era muy buena onda. Eran palabras. Las palabras que hoy Dios te está dando a ti, el Espíritu Santo te está dando a ti. Tienes palabras, palabras, palabras. No le tengas miedo al diablo. Tú eres el enemigo del diablo. Que te tenga miedo él a ti, no tú a él. Y entonces, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué es lo que sucedió? Las palabras le cambiaron las cosas. Entonces David naturalmente no podía contra este gigante, no podía. Tú no vas a poder solo, tiene que ser a través de las palabras. Cuando tú hablas las palabras es que confiaste en Dios, y si tú has confiado en Dios, no hay gigante que te detenga, ni tormenta más grande que te vaya a amedrentar. No hay montaña que no se pueda quitar, porque Dios es un Dios de palabras, es tu Dios, es tu papá, es tu amigo, pero habla como Él habla. Las cosas no pueden seguir siendo igual. Tenemos que cambiar todo. Es una oportunidad para seguir adelante. No le tengan miedo al diablo. Quiero que veamos Colosenses capítulo 2. Versículo 14. Dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, y ese Verbo fue a la cruz. Esa palabra fue a la cruz. Y por la palabra sabemos que nosotros somos salvos. Y dice que ahí anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándonos de en medio y clavándolos en la cruz y exhibiendo al diablo. Quiere decir que Jesús ya venció al diablo. Y hay gente que se siente bien mal porque ha pecado, la ha regado y piensa que ya no tienes oportunidad, pero dice que Dios, el Señor Jesús ya la clavó en la cruz. Él ya no tiene poder. Si tú quieres dárselo, se lo puedes dar, pero no te lo recomiendo. ¿Cómo podemos darle poder al diablo? Por la boca. Ay, no, mejor no, pobre de mí. Y te hace la víctima. Y si te hace la víctima, te vuelves a meter en un problema, te hundes, te detiene. Pero la palabra de poder es sabiendo que ya fue vencido por Jesús en la cruz. El Señor no quitó al diablo del mundo. No le tengas miedo a los espíritus, a nada de eso. Tú eres un hijo de Dios y Él prometió estar contigo todos los días. Pero aprende a hablar. Las cosas van a cambiar. Amén. Amén, amén. Dios está contigo. Dios está contigo.
Quiero que me acompañe a leer 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Al diablo se le conocía como destructor, engañador, mentiroso, padre de mentira. Se le conocía como destructor. Destruía todo, porque el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Pero hoy yo te quiero decir, el que practique el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Quiero decirte que si te equivocas siendo un hijo de Dios, Él quiere restaurarte. Se está refiriendo a gente que no le importa, sigue igual. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Otra traducción es para destruir al destructor. ¿Cómo es que Dios va a destruir al destructor? A través de la palabra que está en tu boca, por lo que has creído. Nosotros vamos a deshacer las obras del diablo. Es Jesús el que la va a deshacer a través de nosotros. Aprende a hablar. No tengas miedo. Dios está contigo. Tú eres un hijo. Tú eres un hijo. Tú eres una hija de Dios. Aprende a hablar. ¿Se siente mal? Levántese. No estás solo. ¿Te has sentido deprimido, aislado, apartado? Vuélvete a levantar. Aprende a hablar. Cuando aprendas a hablar, tu cuerpo va a reaccionar. Hay en la medicina estudios que indican que cuando tú hablas correctamente, bien, tu cuerpo lo recibe. Que cuando tú estás hablando mal, temor y me va a dar, y me va a dar, y te da. Quiere decir que hay una gran relación entre las palabras que hablas y tu cuerpo. Cuando tú hablas correcto, tu cuerpo va a reaccionar. Tu alma va a ser feliz. Tú eres responsable de ti mismo y cada quien decide ser feliz o no ser feliz. No son felices por ponerle atención a los problemas, pero cuando tú le pones atención a lo que Dios te habló, tú aprendes a ser feliz. Aprenda a ser feliz. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué le parece si cambiamos palabras y cancelamos palabras? Porque por nuestras palabras seremos juzgados o seremos justificados. ¿Qué le parece si cancelamos palabras y le decimos, Señor, ayúdanos a hablar correcto? Amén. Nos ponemos de pie. Dígale con todo su corazón, Señor Jesús, hoy decido creerte a ti, creer tu palabra. Y hoy he recibido la palabra que sustenta, palabras de poder, palabras que me vuelven a levantar, palabras que son mías porque las hablaste para mí. Y yo las abrazo y las pongo en mi corazón. Las estaré hablando y ellas me despertarán cada mañana viviendo diferente. Hoy creo que mi vida cambia porque tengo tu palabra. Y en cada problema voy a ver una oportunidad. Me levantaré y lo enfrentaré sabiendo que tú estás conmigo. Porque esto me va a promocionar. Señor Jesucristo, hoy cancelo palabras equivocadas que no han salido de tu boca. Pero hoy también estoy seguro que tu Espíritu Santo me guiará a hablar lo correcto. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. Amén.